Muy queridos hermanos en el Señor, voy a tomar una palabra clarísima, fortísima, profundísima, que nos decía hace un momento el apóstol en la primera lectura de su carta a los Efesios, refiriéndose nada menos que a Cristo nuestro Señor. Dice: vivid en el amor, así como Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros en oblación y hostia de olor suavísimo. Cristo se ofrece en oblación y hostia de olor suavísimo. Hermanos, esto es lo que tiene que vivir cada cristiano si verdaderamente creemos en Cristo. Y, hermanos, voy a reafirmar algo muy claro, muy fuerte, pero que se ha olvidado. Hermanos, esto es lo que la Iglesia Católica, como cuerpo místico de Cristo, y lo que cada cristiano tiene que estar viviendo en este momento que nos ha tocado vivir. Ciertamente, hermanos, es un momento crítico para toda la humanidad. Un momento en el cual estamos viviendo ya no solamente la realidad, sino también las consecuencias de una guerra. Una guerra que podría llegar a declararse de pronto como la Tercera Guerra Mundial. Una guerra crucial, no solamente para la sociedad, no solamente para la historia de la humanidad, sino crucial para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por sus consecuencias. Y vuelvo a insistir, hermanos, en este momento de guerra, se está cometiendo el error de preocuparse solamente por pedir y procurar la paz. ¿Pero qué tipo de paz se está pidiendo? ¿Qué tipo de paz se está procurando? ¿Qué tipo de paz procuran los políticos? ¿Qué tipo de paz procuran los gobernantes? ¿Qué tipo de paz procuran los militares? ¿Qué tipo de paz menciona la jerarquía de la Iglesia? ¿Una paz puramente humana? ¿Puramente social? Hermanos, por más que se pida, repito, por más esfuerzo que haga la sociedad humana en sus diversos estratos, no habrá paz verdadera. ¿Por qué? Porque el único que le puede dar paz al ser humano, el único que le puede dar paz a la Iglesia, el único que le puede dar paz a todo el conglomerado de la humanidad,
es Cristo nuestro Señor. Por tanto, lo que más hay que pedir, más que pedir paz, es pedir que Cristo reine en el corazón de todo ser humano. Que Cristo reine en el corazón del Papa. Que Cristo reine en el corazón de cada uno de los obispos. Que Cristo reine en el corazón de cada sacerdote, de cada persona consagrada. Que Cristo reine en todo cristiano, en todos los cristianos. Que Cristo reine en el corazón de todo ser humano. Esto es lo que hay que pedir. Ahora bien, hermanos, ¿de qué Cristo estoy hablando? No estoy hablando de los Cristos falsos que nos presentan muchas veces en el mundo, en la sociedad. No estoy hablando ni siquiera de los Cristos falsos que nos puede presentar la iglesia infiltrada por el materialismo, la iglesia infiltrada por la masonería satánica. No estoy hablando de esos Cristos. Estoy hablando del único Cristo verdadero. El Cristo que, como lo dice el apóstol, se ofreció a sí mismo a Dios en oblación y hostia de olor suavísimo. Oblación y hostia. Queridos hermanos, aquí es importante que entendamos algo muy importante a lo cual me refería en semanas anteriores. Oblación y hostia. Es lo mismo. Pero la palabra oblación nos indica la actitud. La actitud que debe tener todo cristiano como la tuvo Cristo y como la tiene perpetuamente Cristo nuestro Señor. Oblación. ¿Y qué significa oblación? Significa donación de sí mismo. Entrega de sí mismo. Y eso es lo que Cristo continúa haciendo en su misterio eucarístico. Y entonces, ¿qué significa hostia? Hostia es el objeto, la materia que se entrega. Y en ese caso, muy concreto, es la hostia, el pedacito de pan, que en el momento de la consagración deja de ser pan, deja de ser vino, para convertirse verdaderamente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. La persona de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Y es en Él en quien tenemos que estar centrados. Y en Él tenemos que estar centrados entonces también nosotros de la misma manera que Él lo hace. Oblacionándose y hostificándose. Oblacionándose, entregándose, teniendo continuamente, perpetuamente, ininterrumpidamente esa actitud de entrega, de donación, de olvido de sí mismo.
Esa actitud, queridos hermanos, debiéramos tenerla todos los cristianos. Y así como Cristo nuestro Señor se nos entrega al hacerse oblación y hostia, así también nosotros debiéramos en primerísimo lugar entregarnos a Él, a Cristo, siendo también nosotros oblación y hostia. Nosotros también, como cristianos auténticos, tenemos que llegar a ser en Cristo, con Cristo, como Cristo, oblación. Nuestra actitud íntegra, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros actos deben tender a ser una oblación continua. En amor puro, en amor puro, en amor verdadero. Y el amor puro, el amor verdadero, como el de Cristo, no busca su propio bienestar egoísta, sino que busca cómo entregarse. Y también tenemos que llegar a ser hostia, o sea, todo nuestro ser. Todo nuestro ser. No solamente los sentimientos, no solamente los pensamientos, no solamente la actitud, sino también todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Por eso en las semanas anteriores decíamos que tenemos que doblar rodilla. Nuestro cuerpo, unido a nuestro espíritu, tiene que doblarse ante Jesús. Tiene que someterse a Jesús. Hermanos, y quien está sometido a Jesús, quien está sometido a Jesús, vive como Jesús. Por eso, queridos hermanos, tenemos entonces que profundizar día tras día, semana tras semana, en este texto tan sencillo y tan breve, pero al mismo tiempo tan profundo, de la oración de adoración y desagravio. En anteriores ocasiones estábamos insistiendo en la primera parte de la oración, de la primera oración. Me postro, o sea, nuestro cuerpo. Ahora estoy insistiendo en la segunda partecita de ese mismo primer párrafo. Al mismo tiempo, porque anhelo amarte cada vez con mayor perfección, te entrego y consagro mi persona y mi vida entera. Quien hace esta oración debe tener la voluntad de entregarse así, como lo he dicho en los minutos anteriores, como oblación y como hostia. Queridos hermanos, es importantísimo entonces eso. Es importante. Fíjense cómo Cristo nuestro Señor en el Evangelio de hoy se presenta en una discusión muy fuerte que Él va llevando durante todo este tiempo de Cuaresma en la liturgia con los fariseos. Y en esa discusión Jesús declara abiertamente quién es Él y cómo se está entregando. Cómo Él se entrega precisamente así, en oblación y como hostia.
Eso tenemos que ser los cristianos. Eso tenemos que ser los católicos. Oblación y hostia. Hermanos, insisto y vuelvo a repetir lo que dije al principio. En este tiempo de guerra, en este tiempo de crisis mundial, hermanos, no podemos interesarnos solo por lo material y temporal. Tenemos que interesarnos por lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, queridos hermanos, no se va a vivir solo en el tiempo futuro. Lo sobrenatural tenemos que estar viviéndolo ya, en el presente, en medio de todas estas circunstancias críticas que estamos viviendo. Tenemos que vivir lo sobrenatural. Y por tanto, tenemos que vivir el reino de Cristo. Cristo tiene que ser el Señor de nuestros corazones. Cristo tiene que ser el Señor de nuestras mentes. Cristo tiene que ser el Señor de nuestra voluntad. Cristo tiene que ser el Señor de cada familia. Cristo tiene que ser el Señor de toda la iglesia, de la única verdadera iglesia, que tiene que extenderse por todo el mundo. Cristo tiene que ser el Señor de toda la sociedad, de toda la humanidad. Hermanos, no debemos tener miedo de vivir y de actuar como católicos, como discípulos de Cristo. Es más, voy a insinuar algo que ya insinuaba en semanas anteriores. Hermanos, los católicos tenemos que formar, tenemos que ser la milicia de Cristo. Más que ser militantes de líderes políticos, más que ser militantes de doctrinas políticas, de doctrinas sociales, tenemos que ser militantes de Cristo. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, militantes de Cristo. Militantes de Cristo. Militantes de Cristo. Hermanos, en próximos días y en próximas semanas, si el Señor me lo permite, voy a insistir en esto. Seamos militantes de Cristo. Aunque para eso tenemos que comenzar por hacer penitencia por nuestros pecados. Cuaresma es tiempo de penitencia. Semana Santa, que ya se aproxima, tiene que ser tiempo de penitencia, tiempo de conversión, tiempo de cristificación. Para que entonces después, en Pascua, si el Señor nos lo permite, seamos verdaderamente la milicia de Cristo. Milicia que vive en justicia. Milicia que vive en sinceridad. Milicia que vive en pureza. Milicia que vive en diligencia. Milicia que vive en Cristo, con Cristo y por Cristo.